tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Hola amigos del Timbre, ¿cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Hoy viernes, por fin, llega el viernes para muchos, para otros no tanto. En ausencia de mi amigo y compañero Alberto Velasco, pues hoy me toca moderar el Timbre y tengo el placer de hacerlo con dos excelentes personas. Y pues me dijo ellas con el gusto de coincidir por primera vez en esto del Timbre. Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte y de tenerte en este programa con nosotros, acompañándonos. Y bueno, saludar también a todos los que nos ven. Y Eli, también saludarte a ti. Compartir un viernes más contigo está padre. Pues Eli, ¿cómo estás? Ya te saludaron y pues te saludo yo también con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Así es, como yo digo, ay, por fin ya es viernes, qué padre. Un gustazo estar aquí también con ustedes. Y sí, pues bienvenido a nuestra charla, Osvaldo, a ver cómo nos va. Pues bien, hay muchos temas de qué hablar y hay sobre todo dos que nos dejan así como muy, muy entretenidos y no sé cuál es la opinión que tengan ustedes, pero pues hablaríamos sobre todo de los fideicomisos, ¿no? Que había una noticia muy temprano el día de ayer y que por la noche parece ser que las cosas cambiaron un poquito. ¿Qué nos dicen al respecto, Luz? Pues mira, sí es un tema que es muy preocupante para todos los mexicanos, porque la extinción de estos fideicomisos, pues no tiene razón de ser. Por ahí no se han definido bien a dónde se destinarán los más de 700,000 millones de pesos que se tienen en estos fideicomisos. Y pues eso sí es preocupante, porque en un principio se manejaba que por falta de transparencia se iban a extinguir. Pero el detalle es que, por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución sí es muy claro y específico en eso, donde menciona que todos los fideicomisos con recurso público pues tienen que ser regidos bajo las normas de rendición de cuentas y transparencia. Entonces, como que ahí no es congruente el discurso. Posterior manejaron la versión de quererlo mover para ese recurso, quererlo mover para enfrentar la pandemia de COVID. Pero pues volvemos a lo mismo, Osvaldo. El tema es que todo lo que han hecho, dizque para la pandemia, pues no se ve reflejado en nada. Los hospitales públicos siguen sin recurso, sin equipo, sin insumos, sin medicamentos, sin nada. Entonces, pues yo creo que no sabemos bien hacia dónde va ese recurso, y pues eso sí es bastante preocupante. Sí, desde luego es un tema que le preocupa a muchísima gente y bien lo dices, ¿no? Los recursos son muy importantes en una situación tan delicada como es esta. ¿Y tú qué opinas al respecto, Elizabeth? Pues yo creo que esto lo podríamos llamarlo como un austericidio. O sea, están desde ya hace tiempo justificando el tema de que estamos en austeridad y que estamos guardando y que entonces para las personas pobres y que para que México progrese. Sin embargo, no vemos evidenciado en ningún lado estas intenciones que solamente se dicen en la mañanera o son de dientes para afuera. Si realmente existiera una intención o un propósito de estar apoyando al tema de la pandemia, entonces creo que se hubiese visto reflejado en el proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo a los diputados. Pero, sin embargo, contrario a todo eso, lo que vimos fue un aumento en el tema de obras faraónicas. Por ejemplo, 100,000 millones de pesos para las obras del que quiera hacer el presidente. Y bueno, también es importante señalar que justamente esta reducción de los fideicomisos, eliminación de ellos, viene a quedarle muy ad hoc cuando estamos previos a iniciar un proceso electoral. Ya lo decía mi compañera Luz, el asunto es ¿dónde va a quedar ese dinero? Porque solamente lo quieren eliminar, solamente se quiere desaparecer,
pero nunca se dice hacia dónde se va a distribuir, ni entonces hacia qué personas se van a ver beneficiadas. Ayer lo veíamos, era muy lamentable el tema del apoyo para las personas y niños con cáncer. Dicen, lo vamos a eliminar, se quita, pero nunca te dicen dónde lo van a redistribuir o cómo lo van a adaptar. Sin embargo, seguimos viendo que las personas, los padres de familia siguen sufriendo porque, lejos de que no les den el apoyo, ni siquiera hay medicamentos en el país para atender a los niños. Esto realmente es preocupante, es muy entristecedor que esté pasando esto en nuestro país. Es un pretexto más de Morena, del presidente de la República, para justificar a través de supuestas buenas causas lo que realmente es la intención que está de fondo, y es obtener recursos para utilizarlos a su libre voluntad, y quién sabe cómo se van a estar distribuyendo. Pues sí, así como lo indican ustedes dos, México ya, por ejemplo, el día de ayer llegó a los 78,078 muertos, esto por COVID-19. Registró además, pues en las últimas 24 horas más de 5,099 contagios, ¿no? Entonces, la situación, pues desde luego no es la más favorable, y entendemos que aún nos platiquen y nos digan que la situación está bien, que no está pasando nada. Pues ya nos damos cuenta que esto sí es delicado. Igual ayer por la noche decía, nos llegaba un comunicado de parte de ahí mismo del Congreso, donde pues habían detenido momentáneamente la aprobación de esta desaparición de estos fideicomisos que técnicamente nos habían dicho que eran 109, y después por ahí parece que no, que eran mucho más, y que son cerca de 700,000 millones de pesos, que son Son más cantidad... de 300 fideicomisos y más de 700,000 millones de pesos. Es increíble. Sí, digo, en este caso lo dice Elizabeth, ¿a dónde va destinado ese dinero? ¿Ustedes qué creen? ¿Que a dónde vaya a parar? Pues a los bolsillos, ¿no? Digo, pues es que no definen como todo lo han venido haciendo desde que iniciaron, todo muy improvisado, quitan una cosa, ponen otra, pero sin ninguna estrategia, sin ningún plan de trabajo en concreto. Entonces, por eso es muy preocupante a dónde va a parar ese dinero. Insisto, lo justifican diciendo que va para la pandemia, pero muchas cosas han dicho que va para la pandemia y no se ve reflejado en nada. Ahí está la rifa del no avión, ¿no? O sea, ¿dónde están esos 200,000 millones de pesos, por ejemplo? Entonces, digo, sí es preocupante porque sé que hay algunos fideicomisos que a lo mejor no son tan relevantes, pero hay uno que sí es bastante relevante, como es el de Fondo de Desastres Naturales, caray. O sea, imagínate una emergencia y sin recurso, sin dinero, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, a lo mejor el presidente cree que como ya pasó septiembre, ¿no? Y ya es septiembre, entonces ya la libramos. Pero Oye, sí, pero llegó octubre de huracanes, ¿no? sí, esa es la otra temporada que es muy difícil, ¿no? Es una situación muy compleja porque necesitaríamos estar en los zapatos de la persona que dirige las riendas del país para entender una situación así, pero también por el otro lado pareciera, ¿no? Que es un poco de sentido común lo que siempre hemos querido pensar que es lo que hace falta como el punto importante, ¿no? O sea, yo lo he insistido muchas veces con el hecho de que hubiese empatía, ¿no? De parte del presidente hacia las personas, sobre todo, por ejemplo, con el detalle del cubrebocas, que es nada, es una nimiedad, pero no hay esa empatía, y ese es el punto donde quisiera uno entender qué es lo que pasa por la cabeza de un gobernante que está aferrado a que se haga su ley, y que pareciera que esos dineros que se están queriendo desaparecer y mandarlos a una sola bolsa, pues son para uso y capricho nada más de él. No sé si ustedes piensen lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno, perdón, Luz, yo creo que, insisto, esto tiene un fin, y es un fin específico. Estamos a 15, bueno, oficialmente el periodo electoral empieza a partir del día 15 en México, el 15 de octubre. Entonces, les queda como anillo al dedo perfectamente desaparecer el dinero
decir que lo voy a reutilizar supuestamente para tema de pandemia, cuando hemos visto que lo demás ha venido con ese discurso desde que inició la pandemia y no ha hecho nada. Entonces, ¿qué es la intención? Utilizarlo para fines electoreros e incluso, pues ya lo estamos viendo también, ¿no? Con el tema de lo que desgraciadamente vimos con la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. O sea, está buscando acomodar todas las fichas, desgraciadamente y desafortunadamente, para que nuestro país no tenga un progreso. Basta con meterte a las redes sociales, al Twitter, ver a grandes gente estudiada, gente que sabe de derecho constitucional, que dice, es que es imposible que estén pasando estas cosas. Ya lo vimos en lo que comentamos, los diputados, afortunadamente, y creo que hay que rescatar eso, se unieron las fuerzas de los diputados en el Congreso de la Unión el día de ayer en la noche para evitar que esta catástrofe que venía con el tema de los fideicomisos. Desgraciadamente, pues solamente hubo un tema de falta de quórum y entonces se va a tener que postergar y estar viendo el tema nuevamente en martes, creo. Sin embargo, es importante señalar esto. Creo que esta parte de que la sociedad debe unirse, así como lo están demostrando también algunos legisladores. Voy a retomar una frase muy célebre de un gran ideólogo del PAN, que justamente ayer conmemorábamos su 31 aniversario luctuoso. O sea, México va a salir adelante contigo, sin ti o a pesar de ti. Y eso tenemos que estar conscientes todos. Hay mucha gente que cree que no le afecta. Sin embargo, como bien lo decías, Luz, y tú también hacías el señalamiento, basta tener un poco de empatía para saber a quién le está afectando y que, la verdad, en cualquier momento podríamos ser nosotros. Están acabando con sueños, están acabando con ilusiones e incluso están acabando con la vida de personas al eliminar recursos que pueden ayudar tanto para un tema de salud como para salir y progresar las personas que tienen alto rendimiento de deportes o el fondo para los periodistas. Realmente es lamentable y entristecedor estas actitudes que no están llevando a una buena conducción de un gobierno. Y lo decías puntualmente, ¿no, Elizabeth? El caso muy sonado de los ministros de la Suprema Corte, que se esperaba un 11-0 como un partido de la selección mexicana contra una muy pésima selección de Centroamérica, y fue como un aztecaso, ¿no? Porque en lugar de tener un 11-0 tuvimos un 6-5, entonces esto a favor de la consulta. No sé cómo ustedes vean este tema, si esto deja ver un caso de debilidad en la Suprema Corte o es una imposición total de parte del gobierno. Híjole, yo creo que ayer sí fue un día gris para el país en materia de justicia, porque efectivamente se ve claro una sumisión por parte de la Suprema Corte al Poder Ejecutivo. Híjole, es lamentable que se haya dado esto así y que la Suprema Corte se haya entretenido en las ocurrencias del presidente en vez de atender todo lo que nos hace falta en seguir avanzando en procuración de justicia. La verdad es que es muy triste que la Suprema se haya prestado este juego y pues ahí están los resultados. Se hacen unas modificaciones a la pregunta que en principio se había planteado para esta consulta famosa, y pues el asunto es que ni siquiera a los expresidentes, ¿no? Pues ¿qué sigue? Enjuiciar a los narcotraficantes, consultar para que se enjuicien a los narcotraficantes, consultar para que se enjuicien a los feminicidas. O sea, ¿qué sigue? O sea, la verdad que esta parte es la que sí entristece, porque de por sí hay un montón de impunidad y con este tipo de temas, pues, peor se ponen las cosas. Pues sí, es un caso que nos deja muchísimo que desear. Si me permite, les leo la pregunta que será la que dice que ya fue reformulada, y esta pregunta dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia de los derechos de las probables víctimas? O sea,
es una letanía tan larga que no sé, y tiene ahí de repente como términos medios legaloides que la gente que no está muy adoctrinada en estas cosas no sabe si lo que le están preguntando es un sí o un no. O sea, yo sí lo siento. Claro. No sé qué opinas, por ejemplo, tú, Elizabeth. Sí, claro, es evidente que la malintención y la manipulación, ¿no?, de la pregunta, porque habría que ver que también lo estuvimos viendo alrededor del tiempo que se llevó a cabo la supuesta consultita esta para la pregunta. La gente, o sea, iba y preguntaban y no entendían y se veía que era totalmente a un acarreo, tal cual, ¿no? Yo leí algo hace rato que justamente en razón de esa pregunta, que me parece la respuesta más adecuada, decía alguien en Twitter, ¿no? Dice, para quienes han tenido la amabilidad de preguntar mi opinión, solo diré lo siguiente, a favor del proyecto que propone la inconstitucionalidad de la pregunta. Justamente ese es el asunto, o sea, ¿para qué nos vamos a revolver con todo este término que está utilizando la pregunta si realmente es inconstitucional? Y ya se había venido viendo, ya lo habían dicho varias personas catedráticos de la Universidad Autónoma de México. eh, Sin embargo, creo que el detalle más importante aquí es lo que se decía y prevalece, ¿no? Es una violación a los derechos humanos. Y es un tema también, una violación a la división de los poderes. Es evidente lo que se está haciendo, es una manipulación, desgraciadamente, de la máxima autoridad de justicia que tenemos en México y que solamente se está llevando a lo que podemos ver una dictadura en construcción. Es lamentable, es vergonzoso, es entristecedor, porque justamente como lo mencionabas, Osvaldo, esperábamos pues un 11-0 y desgraciadamente lo vemos nuevamente repetido aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que vemos a nivel nacional en todos los sentidos, de una división de la sociedad. Lo único que le está funcionando desgraciadamente a este gobierno federal es eso. Y desgraciadamente en esta división es que encontramos pues lo que nos puede llevar o al crecimiento o al hoyo, a irnos desgraciadamente como país, ¿no? Es un tema que vulnera el Estado de Derecho. Yo creo que yo no soy abogada, sin embargo, pues de lo que tú lees y de uno que respeta a las personas que lo saben, pues, bueno, si lo dicen ellos es por algo. Y claro que se pierde el poder, se pierde este respeto que se tenía, o sea, que se debería tener a una institución tan grande como lo es la Suprema Corte, a los ministros. Y bueno, eh, totalmente lamentable que se prestaran para esto algunos de los ministros, porque solamente estamos dejando un tema que viene más fuerte, insisto, el tema electoral, para seguir manipulando y poder seguir teniendo el control sin tener un rumbo fijo de nuestro país. Entonces, ¿qué podemos esperar de la Suprema Corte después de esto? O sea, ya cualquier cosa, o sea, cualquiera, no porque haya sido el presidente en cualquiera, sino cualquier situación la van a dar por un visto bueno para no trabajar o para quedar bien nada más. El detalle es que ya pierde mucha credibilidad la Suprema Corte. O sea, ya queda muy vulnerable ante pues ahora sí que ante el país, porque pues digo, con este tipo de dinámicas de meterse a un tema que incluso, insisto, no tiene como más que la única finalidad de discurso para el presidente, de continuar sus mañaneras con un tema al que él le ha dado, pues incluso le dio el gane en la elección, ¿no? El venir a querer enjuiciar a los expresidentes, pues eso le dio mucha popularidad y le dio mucho manejo, y pues es lo único que se consiguió con esto, ¿no? Seguirle dando al presidente herramientas para continuar su discurso, y de ahí no va a pasar. Yo diría, perdón, Luz, pero esto no es un discurso, esto es un circo. O sea, le están dando herramientas para continuar con su circo cuando los problemas reales de México los vemos a diario. Estamos en una crisis de seguridad inmensa. Estamos en un tema de salud, de una crisis también
ya lo decía Osvaldo, los números que tenemos, vamos a llegar a los 80,000 muertos en México, o sea, 80,000 mexicanos han muerto por esta pandemia, porque no se ha atendido, porque no se ha tenido una correcta apreciación y objetividad del problema real y quererlo atender. Tenemos el alto desempleo y la falta de atención y de proveer apoyos a las pymes, que es lo que nos da un desarrollo, lo sabemos, en un país. Entonces, esto para mí, yo creo que dejarlo, o sea, decir que es un discurso, yo creo que le das muchísima importancia, Luz. Esto es un circo. Quedé Y muy corto. desgraciadamente, los ministros se prestaron a esta situación. Es lamentable porque solamente reflejan la presión del Ejecutivo. Y entonces, si pudo hacer esto el señor con los ministros de la Suprema Corte, ¿qué podemos esperar los mexicanos de a pie? ¿Qué nos puede afectar y qué nos puede llegar a presionar o a vulnerar en nuestros derechos humanos y en nuestra integridad cualquier acción que lleve a cabo y que nos va a llegar a afectar a nosotros? No, y totalmente de acuerdo, porque lo que resta de esta administración nos queda claro que procuración de justicia ya no vamos a tener, ¿no? Para empezar. Para empezar, finalmente la elección de la consulta, ¿no? Esa tan sonada, va a ser para agosto, después de las elecciones. ¿Ustedes lo consideran bueno o malo que haya sido así? Pues le está apostando, justamente primero recaudo los fondos, después lo utilizo para mis fines personales para la elección, con la intención de rectificar y fortalecer la respuesta de esto después de la elección. Pero de verdad, insisto, bueno, al menos desde Acción Nacional venimos haciendo un gran trabajo por tratar de unir a la sociedad y de unir con las fuerzas políticas que se tenga que hacer para poder hacer un buen contrapeso y evitar que esta situación se lleve a cabo. Y entonces, bueno, ya veremos la consulta si tuvo el efecto que él busca. Yo creo que al igual que el asunto del avión, que la dichosa rifa, le va a resultarle igual. O sea, un fraude, un fracaso, algo totalmente ridículo. Yo también coincido en eso, yo creo que sí va a fracasar, sin embargo, bueno, pues la consulta se vaya hasta el mes de agosto, pues le va a dar este tiempo para seguirle dando vueltas al tema y pues le siga dando adeptos o descontentos, ¿no? Digo, ya, ahorita ya mucha gente ya no cree en todo lo que dice, ¿no? Bueno, abonando un poco a lo que dice él, y probablemente esto que hicieron con lo de los fideicomisos, pues sea para justamente apalear esta situación y tener los recursos suficientes para poder hacerlo, porque de otra manera, pues no iba a haber con qué, ¿no? O sea, al tener ya, porque esa consulta cuesta dinero, cuesta mover, hacer las papeletas y mover gente y la infraestructura, si lo va a hacer el INE, o sea, todo eso cuesta dinero y obviamente pues no, el INE le va a decir no tengo lana para hacerlo y entonces a lo mejor mágicamente va a haber una consulta de la reconsulta para decir que si podemos agarrar poquito dinero de los fideicomisos para hacer la consulta. A lo mejor eso es lo que va a suceder. No, es lo más probable. Yo estoy segura que esos 700,000 millones de pesos, unos se van a ir para campaña y otros para la consulta. Digo, no tengo duda. Y si hubiese una consulta que se hiciera parte, ¿no? Donde pudiéramos juntar a 100,001 mexicanos para que se mostraran inconformes con el presidente, ¿realmente se iría a Palenque como él dice? No, yo no creo que se vaya a ir. Digo, así como dice una cosa, dice otra, entonces yo no creo que se vaya a ir. Ojalá cumpliera, ¿verdad? Pero... No, bueno, es que sabe sacarse de la manga con argumentos muy básicos, muy de primaria, creo yo, o sea, y creo que estoy ofendiendo a los niños de primaria, la verdad, pero no lo haría, no lo va a hacer. Yo pensaba hace rato, bueno, este hombre, ¿por qué o de dónde saca que él puede controlar las decisiones o el conocimiento que se puede tener los ministros, ¿no? ¿Qué ha hecho él? ¿Qué argumentos podría tener? Pues lo único que le encuentro es que 18 años intentó ser presidente y habla de un tema de frustración, de obsesión, y a lo mejor lo que podría ser, creo yo,
¿qué tal y vuelve a tomar ahí el Paseo Reforma y se queda otros 3 años esperando que lo vuelvan a reivindicar? Porque seguramente va a decir que es un fraude. Sí, digo, supimos que eso sucedió, ¿no? Que lo vimos reflejado ahora con lo de en días pasados, ¿no? Con este plantón de los de Frena, que Sí. decía que eso no era válido. Y sin embargo, cuando él sí lo hizo, cuando él tomó el Paseo de la Reforma, cuando hubo y un gente que se opusieron y que perdieron muchos negocios, todavía si, no sé, el año pasado anduve por aquellos lados y había negocios que todavía se habían afectado, que no habían abierto al 100%. Hay ciertas zonas que todavía siguen afectadas y la gente sigue recordando que ese momento les afectó demasiado, ¿no? Entonces, si él, o sea, lo que nos ha dejado claro es que si él dice que lo hace, entonces está bien, si lo hacen los demás, están mal. Y yo lo decía en días pasados que qué bueno que los de Frena no se quedaron ahí por Reforma, porque si no hasta copiones les hubieran dicho, ¿no? Sí, claro. No, y aparte, mira, siempre minimiza mucho las manifestaciones que se han hecho en su contra. Siempre, aparte de estigmatizarlos, ¿no? Decirles fifís y neoliberales y conservadores, etcétera, pues los minimiza. Él siempre dice, pues los 10 o los 20 o los 100 que fueron, cuando en realidad, pues cada vez hay más gente que está en contra de su mal gobierno. Y pues no dudo que tarde o temprano salgan a la calle y sí se junten más de 100,000 personas, pero él lo va a seguir minimizando, ¿no? Él va a decir que nunca se juntaron a 100,000 personas, o sea, siempre para él van a ser muy poquitas. La desacreditación del discurso que le ofende a él cuando realmente se le está ni siquiera criticando. Yo creo que la intención de los mexicanos es que queremos que el país le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Y él no lo entiende así. Lo veíamos también, ya lo habíamos comentado hace unas semanas, ¿no? El caso de Chihuahua, donde se le invitó a dialogar, se le dijo, a ver, presidente, está bien, está pasando esto, vamos evitando más confrontaciones, vamos evitando que vaya más muertos, ¿no? No, el señor no quiso, el señor no intenta en lo más mínimo generar un diálogo. Él solamente notifica lo que no le conviene y sus argumentos son pues desgraciadamente no dirigidos para quien realmente sufre o le afecta las decisiones que en lo grande se ven reflejadas en cada persona, en cada ciudadano. Yo creo que es general, ¿no? Que todo mundo queremos que le vaya bien al país, que le vaya bien al presidente, porque eso, Claro. por ende, nos va a ir bien a todos. O sea, yo ahora sí que como alguna vez lo nombró Peña Nieto en su momento, que hasta le hicieron un meme, que nadie se levanta con la intención de joder a México, ¿no? O sea, y él lo dijo discúlpeme por la palabra que acabo de decir, pero es cierto. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, los que nos están viendo, los que nos van a ver más adelante, se- nos levantamos con la idea de que esto sea mejor todos los días y sin embargo te encuentras con esa piedra y que te tropiezas una y otra vez porque la situación no te da para más, o sea, por más que quieras, sientes como esa decepción emocional de decir otra vez, ¿no? Y lo peor es que cada mañana nos lo repite, todos los días, cada mañana nos lo repite, a veces con menos tiempo, a veces con más tiempo, ya casi cercano a las 3 horas de mañanera. Esa fórmula ha desgastado tanto a la figura del presidente que yo creo que ahora, lejos de querer escuchar, decir, a ver, ¿cuál es la propuesta que va a haber el día de hoy? Dices, no, me espero a ver si alguien me manda el resumen y ya lo leo y a ver cómo me va el resto del día. Sí, la verdad es que no te dan ganas de escuchar a alguien que solamente está repitiendo y desacreditando y haciéndose sentir como una víctima, cuando él es el que tendría que tomar las riendas, ya lo tiene, bueno, lo he escuchado muchas veces y creo que es una realidad. Y ya dejaste de ser candidato, ya eres el presidente. Ahora toma las riendas, créetelo y actúa, porque mientras tanto allá afuera está muriendo gente, está viéndose gente afectada, gente está perdiendo sus ingresos, sus trabajos, sus empresas. Lo vimos en el tema de la pandemia, cuántos empresarios, microempresarios llorando, o sea, devastados por lo que perdían de años, o sea, y ahora pues lo vemos, como dices, es una piedra y te despiertas y vuelves a ver otra y otra,
y solamente es un circo que nos está llevando a una pues gran desilusión, pero sobre todo preocupación. Oye, las mañaneras efectivamente en vez de convertirse en un espacio pues informativo de las acciones que lleva el gobierno y de marcar la agenda política del país, pues más bien son producto para hacer memes, ¿no? O sea, Sí. cada vez el presidente comete y dice cada error en sus intervenciones que pues eso ya es risible, ¿no? Y es lamentable porque la investidura del presidente pues cada vez se está afectando más. Sí, es muy lamentable esta situación y pues no sé si para cerrar tengan algún comentario en particular cada una. Pues yo solamente quiero agregar que espero y no se extingan los fideicomisos porque sí va a ser muy complicado que no sepamos en concreto a dónde van a irse 700,000 millones de pesos y pues viene época de huracanes y pues el Fonden no se puede quedar sin recursos. Liz. Pues lo que ya dijimos es lamentable, las dos situaciones, los dos temas que abordamos el día de hoy, que finalmente engloban una situación muy desagradable que estamos viviendo. Eh, Simplemente llamar a la reflexión, que como dices, quien nos ve ahorita, quien nos va a ver después, reflexionemos y veamos realmente, actuemos, porque la democracia y se construye a partir de la participación de cada uno. Y si solamente nos quedamos callados y no nos informamos y dejamos que otros piensen o hagan las cosas por nosotros, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones cuando podemos nosotros desde acá evitar que se sigan propagando y que nos siga afectando. De ahí la importancia, ¿no? De las próximas elecciones del 21 para elegir adecuadamente un Congreso que nos pueda representar como ciudadanos que somos y lo que merecemos como mexicanos también. Exacto. Ahora sí valdría la Evitar pena la dictadura, porque hacia eso vamos. Sí, perdón, Luz, no te... que ahora sí valdría mucho la pena concientizar el voto porque, híjole, no podemos continuar dejándole todo en bandeja de plata al presidente para que siga determinando cosas que en vez de ayudarle al país, pues nos están perjudicando. Pues sí. Pues los invitamos a que tengan un tema de reflexión para llegada a las elecciones del próximo año. Y yo le agradezco mucho a Luz Hernández y a Elizabeth Oropesa que me hayan acompañado y que hayamos tenido una charla un poquito relajada y diferente en este viernes y que a usted lo esperamos el próximo lunes y que la próxima semana pues ya estará Alberto aquí con ustedes y seguramente habrá temas muy interesantes para platicar. Luz, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Elizabeth Oropesa, muchas gracias, buenos días, nos vemos Buenos pronto. días, gracias, buen fin de semana. Hasta luego y a usted que nos vio y nos escuchó, lo esperamos próximamente para que siga atendiendo las redes de Cabecera MX y que nos siga atendiendo como cada episodio aquí en El Timbre. Que la pase muy bien. Muchas gracias.